Fue pionero de la economía ecológica en España y es muy conocido precisamente por ello, por haber traído ese ámbito del pensamiento económico y del análisis económico a nuestro país. Pero para mí lo más importante que ha hecho José Manuel Naredo durante toda su vida ha sido aportar, hacer muchas contribuciones, de hecho, a el pensamiento económico en lo que se refiere a introducir la economía ecológica en ese mundo. Me explico mejor. Todo el mundo ya, o mucha gente sabía que los economistas pasaban de la ecología, es decir, no tenían en cuenta apenas el componente de la naturaleza en sus análisis, pero nadie había llegado a explicar, ni a nivel español, ni a nivel internacional, por qué eso había ocurrido. Y ese hueco lo llenó José Manuel Naredo, explicando muy bien que eran factores extraeconómicos, que era simplemente algo pues ideológico, algo histórico, algo incluso psicológico, lo que había llevado a los analistas económicos, tanto ortodoxos como heterodoxos, muy importante eso, a descuidar ese ámbito tan importante para la ciencia económica, como hoy día sabemos muy bien, en buena medida gracias a los aportes de Naredo. Me imagino que muchos lo conocéis, pero aquí voy a hacer una revisión primero de su obra, primero de su vida y luego de su obra, aunque voy a ir intercalando una cosa con la otra, utilizando un escrito que él mismo hizo, una biografía intelectual muy extensa, de unos 140 folios. Créanme que he tardado mucho en compilar la información más relevante y más interesante y más atractiva, y me hace mucha ilusión hacer este vídeo porque yo tuve la oportunidad de conocer a Naredo, que muy amablemente se prestó a venir a la Universidad de Málaga hace ya unos cuantos años, en 2008, 2009, uno de esos años, a dar una charla de unas 3 horas. 3 horas que le pedimos mi hermano y yo y unos compañeros de economía crítica que diera para abrirle los ojos a 400 alumnos de la facultad que habíamos atraído gracias a un crédito de libre configuración en la universidad. Entonces me hace mucha ilusión porque yo aprendí mucho, tanto leyendo de él como también en esa misma charla, y puedo corroborar que es una excelente persona, súper amable, súper simpático, más allá de ser un excelente pensador. Así que vamos a ello. Aquí os traigo una imagen que he encontrado de su juventud, o más joven que las imágenes que estamos acostumbrados a ver. Os lo traigo aquí, una foto de José Manuel Naredo más reciente. Nació en el año 1942 en Madrid, y él mismo cuenta en su biografía, a la que he hecho referencia, que su desarrollo intelectual vino marcado por una enfermedad que sufrió muy joven, que fue tuberculosis, y durante un montón de tiempo estuvo inactivo e incluso quieto, no podía realizar grandes labores, y eso es lo que le llevó a dedicarse a la lectura, con lo cual desarrolló y cultivó su pensamiento hasta el punto de que luego pues acabó haciendo hasta 3 carreras diferentes en la Universidad de la Calle de San Bernardo, en Madrid, que luego sería la Complutense. Hizo economía, hizo también estadística, porque tenía mucha capacidad, en buena medida, como él dice, por haber estado tantísimo tiempo durante su juventud, como os digo, leyendo y empapándose de conocimiento, e incluso hizo la de economía y empresa, pero esto lo hizo, según cuenta él, para librarse del servicio militar obligatorio. Podéis imaginar, en los años 50 y 60, pues a principios de los 60, para librarse de ese servicio que todavía era obligatorio, y bueno, al final se le acabó librando, no por estudiar, que mientras estudiabas pues te postergaban ese servicio, sino al final por su dolencia, ¿no? Esa que habíamos hablado de la propia tuberculosis. Entonces, fijaos que acabó en 1960, ya estaba acabando todas esas carreras, y él mismo cuenta que lo que le formó en realidad como persona y como intelectual y como pensador no fue tanto lo que se enseñaba en esas facultades, que era árido, no estaba muy vinculado con la vida política. Ya sabéis, facultades de economía obviamente están siempre de una visión ortodoxa, absolutamente desvinculada de la realidad, sino la lucha antifranquista, ¿vale? Tenemos que ubicarnos en esos años, a principios de los 60, en España, en Madrid concretamente, en entornos universitarios, y ahí fue donde más aprendió y donde más acabó
entendiendo cómo funcionaba el mundo y también teniendo una sensibilidad social que le ayudó a ir orientando sus trabajos, ¿no? En 1964 tuvo ya que elegir si se entraba al mundo laboral y tenía que elegir entre trabajar para una consultora, donde le iban a pagar bastante bien, y eso sí, iba a tener también muchas responsabilidades, más poder, pero mucho trabajo empleado en ello, o hacerse funcionario. En este caso del INE sería a partir de 1964 porque eligió esa segunda opción. Él mismo dijo, prefiero cobrar menos y tener más tiempo libre para cultivarme a mí, para tener al final más disfrute en la vida, que estar trabajando en una consultora que a lo mejor si voy a ganar muchísimo más y voy a tener mayores cotas de poder, porque al fin y al cabo no voy a tener tanto tiempo para cultivarme como persona, ¿no? Así que fijaos, esa decisión ya habla muchísimo de él y le tenemos que dar las gracias a que lo hiciera, porque las aportaciones que hizo a lo largo de su vida pues fueron muy valiosas y hoy día las tenemos ahí como tesoro, ¿no? Así que menos mal que hizo precisamente esa decisión. El Instituto Nacional de Estadística se encargó de hacer encuestas en un primer momento de las rentas agrarias, pero claro, esto era algo que lo vinculó mucho con la agricultura, entonces aprendió muchísimo al respecto y aprendió en parte porque no solo estaba en la oficina, sino que también hacía trabajo de campo, que hoy día es más raro ver a alguien del Instituto Nacional de Estadística haciendo trabajo de campo por los pueblos, incluso dando charlas y recogiendo información. Eso explica Naredo, que le sirvió para interesarse muchísimo por la agricultura, que va a ser su primera línea de pensamiento y de aportaciones a la academia, ¿no? De hecho, este es su primer libro, escrito también con otras personas, La evolución de la agricultura en España, muy enfocado a precisamente cómo estaba evolucionando la agricultura. El año es de 1971, todavía seguimos en la dictadura franquista. De hecho, todavía no lo he comentado, pero ya estaba él escribiendo para revistas que se editaban en Francia para evitar la censura, algunas revistas como Triunfo, otras como El Ruedo Ibérico, y él utilizaba un seudónimo para que no le pudieran pillar y no sufriera pues las reprimendas correspondientes, ¿no? Por parte de un Estado y un gobierno autoritario de las características que era el franquismo. Entonces, fijaos que en este primer libro de 1971, pues se escribe no de una forma, como os podéis imaginar, muy rompedora, pero sí que hace aportaciones ya interesantes, hablando de cómo está evolucionando la agricultura en España. En esta época, después del plan de estabilización de 1959, a la mayor parte de los analistas les preocupaba cuál era el retraso de la agricultura de España. Tenía mucho retraso en comparación con Europa y querían detectar qué era lo que fallaba, ¿no? Pero se quedaban ahí. En cambio, Naredo y otros compañeros suyos dijeron, eso ya no tiene importancia, lo que hay que ahora es entender cuáles son los cambios estructurales que se están dando a nivel mundial y en España y ver por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Más propositivo, más pensando hacia el futuro y más pensando en el futuro que en el pasado, ¿no? Entonces esa sería la clave de este libro. Luego, en 1975, ya escribió un libro que va a entrar más en materia con su pensamiento. De hecho, ya en 1975 está todo más tranquilo, no lo he dicho, pero el anterior fue censurado, ¿vale? Este libro, aunque no fuese muy crítico, acabó siendo censurado, pero en 1975 ya están las cosas mucho más tranquilas y puede tener libertad para escribir esto, que es la agricultura en el desarrollo capitalista español, como digo, en 1975. ¿Y qué es lo que hace? Pues fijaos, criticar la visión que tenía el Partido Comunista de España por entonces sobre la agricultura. Esa visión que era enarbolada por el Partido Comunista de España, pero también mantenida y defendida y sostenida por la izquierda en general, la izquierda española. Él la pone en cuestión y dice, a ver, el Partido Comunista está siempre diciendo que necesitamos hacer una reforma agraria importantísima como la que se hizo o se quería hacer en la Segunda República Española, pero en realidad no hace falta. Naredo decía, no tendría por qué venir mal, desde luego, pero puede haber un desarrollo de la agricultura sin necesidad de que se haga una reforma agraria al uso socialista, al uso comunista, ¿no? De hecho, pone como ejemplo la vía prusiana y al final la evidencia de los datos, la historia le dio la razón. La agricultura española se ha desarrollado y ha modernizado sin necesidad de haber hecho esa reforma agraria, que tiene su problema, que genera muchísimas limitaciones, pero oye, se puede modernizar la agricultura sin necesidad de una reforma agraria, que al fin y al cabo te iba a generar muchos problemas políticos, muchos problemas jurídicos, como luego acabó ocurriendo, por cierto, con el PSOE de Andalucía, cuando intentó ir un poquito más allá y acabó estando inundado de pleitos, ¿no? Ya sabéis que luego con la introducción de España en la Unión Europea
todo esto se acabó perdiendo y desde entonces se dejó de hablar de reforma agraria, pero es muy interesante esas aportaciones del momento, ¿no? Luego tenemos aquí otro libro, escrito un poco más tarde, en 1978, que introduce una de sus principales aportaciones, que luego va a desarrollar más, que es el enfoque de depredador y de presa, ¿vale? El libro se llama Extremadura saqueada, está publicado en esa revista que os digo que se editaba en París para evitar la censura, Rollo Ibérico, aunque estamos ya en 1978 cuando se publica. Y fijaos que la clave del enfoque es lo siguiente. No se habla de que algunas regiones como Extremadura están en una situación de subordinación frente a otras regiones como por ejemplo Madrid o Cataluña, que ejercen una dominación en términos de flujo de materiales, porque hay recursos, materiales, minerales, productos que van desde Extremadura a Madrid o incluso a Cataluña, flujo de recursos laborales, gente que no encuentra trabajo en Extremadura que acaba yendo a Madrid, pero también flujo de energía, o sea, también hay una transmisión de energía que se genera en Extremadura pero que acaba en Madrid, y también, por último, un flujo de ahorro, gente que le sobra dinero en Extremadura que acaba utilizándose para invertir en Madrid o en otra zona. Entonces el enfoque de depredador-presa. Depredador en este caso Madrid y otras regiones más desarrolladas, y presa la de Extremadura. Y como os podéis fijar, es un enfoque muy innovador, muy rompedor, porque pone el acento y pone el foco de interés en lo energético, en los recursos naturales, en algo que es medioambiental y que no había sido tenido en cuenta casi nunca. Se puede hablar de despoblación de Extremadura mucho, o incluso de que el ahorro de los extremeños se utilice para otras cosas, pero ¿cuándo habéis escuchado vosotros hablar que se utilicen los recursos naturales de Extremadura para desarrollar otras regiones y recursos también energéticos? Pues pocas veces, desgraciadamente. Entonces eso, que ya fue aportado desde 1978, será luego desarrollado en otro libro. Un enfoque muy, muy potente, ¿eh? Y también, como decía, rompedor. Aquí tenéis, esto casi lo traigo como anécdota, porque al verlo me ha llamado mucho la atención, un libro, un artículo escrito aquí en el Ruedo Ibérico, de nuevo, en 1979, que lo que hace es meterse y evidenciar los intereses del lobby nuclear, ¿vale? Él mismo explica que en esos años, los años 70, debido a la crisis energética, recordáis, la OPE, el incremento de los precios energéticos, etcétera, etcétera, empezó a generarse un montón de soflama diciendo que era necesario invertir mucho más en energía nuclear, algo que luego pasó de moda, pero que parece que se ha vuelto a recuperar recientemente. Y en este documento lo que hace Naredo es evidenciar que no había ninguna urgencia, como sí trataban de poner de manifiesto, sino que en realidad lo que había era una urgencia de hacer negocio. No había necesidad de implantar nuevas centrales nucleares, pero sí había sectores empresariales muy interesados en hacerlo, y por eso toda esa matraca, toda esa cantinela de hay que invertir en nucleares, que es todo lo contrario, porque las nucleares, aunque no emitan gases de dióxido de carbono, utilizan un recurso no renovable como es el uranio, entre otros problemas que tiene de seguridad y de vertido de residuos. Entonces, muy interesante, me ha llamado la atención y quería también traerlo aquí con vosotros. Pero si hay que hablar de una obra magna, la obra más importante de Naredo, yo no tengo dudas, es esta, La economía en evolución. Fijaos que él lo publicó en 1987, o sea, un montón de años después. Él mismo explica que estuvo trabajando en esto solo, lentamente, durante más de 10 años, y lo que iba haciendo era verter sobre este libro todo lo que iba aprendiendo y iba teorizando al respecto. Porque se encargaba de analizar la agricultura, de esa extracción de renta de flujos naturales que hemos dicho entre Extremadura y Madrid, y también de la nuclear, pero se daba cuenta de que, ni la economía ortodoxa, por supuesto, no tenía en cuenta las cuestiones medioambientales, pero tampoco la crítica. Y tenéis que ubicaros en este momento del tiempo. La economía crítica en España está dominada absolutamente por el marxismo. Y el marxismo es precisamente una teoría económica que quiere desarrollar las fuerzas productivas, por el año en que nació, básicamente, ¿no? Entonces, desarrollar las fuerzas productivas precisamente también exige un uso muy intensivo de los recursos naturales y un vertido de residuos tremendo, que lo que hace es un deterioro ecológico y ambiental tremendo. Entonces, Naredo le llamaba mucho la atención y decía, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ni siquiera economistas de izquierda, heterodoxos, no hablen de esto? Y todo lo que iba aprendiendo en vida, y también leyendo mucho por ahí, utilizando metodología que iba aprendiendo,
al final dio paso a este pedazo de libro que es La economía en evolución, que se le recomiendo a todo el mundo. Fijaos, han pasado ya bastantes años, 1987, y es verdad que lo ha actualizado, lo ha matizado en sus últimos libros, pero sigue siendo una obra importantísima que no ha perdido validez para absolutamente nada. Estuvo 10 años, como digo, y fijaos, esta obra tan crucial para la vida y para la academia no iba a ser publicada. No iba a ser publicada porque no había ninguna editorial interesada. Decían, esto no va a tener visos de tener buen éxito, así que ¿para qué lo vamos a publicar? Tuvo que llegar este hombre, que espero que os acordéis de él, porque hablamos hace no mucho, José Luis San Pedro, un máquina, también colega, se hizo compañero de Naredo, y tuvo que llegar para hacer un informe favorable, para ir publicándolo, llevándolo a las editoriales diciendo, mira, que este libro es una maravilla, que tiene que salir, no sé qué, y al final, gracias en parte a esta presión, acabó siendo publicado, pero eso sí, con la ayuda pública del Ministerio de Economía. Fijaos de lo que estamos hablando, si no hubiese habido apoyo público no hubiésemos visto este libro, al menos en ese año, ¿no? Entonces, lo que son las cosas, ¿no? Pero bueno, ¿de qué va? Que no he dicho nada. La economía en evolución es un análisis absolutamente crítico de la evolución del pensamiento económico. Os podéis imaginar, ¿no? Oye, los fisiócratas en su día, en el siglo XVIII en Francia, hablaban un poco de medio ambiente, pero eso, y hablando de una forma muy particular, por cierto, pero después de los fisiócratas es que ningún otro economista se puso a hablar del medio ambiente, del impacto que genera la actividad económica, a pesar de que, oye, la producción y la economía en general utiliza recursos naturales, los transforma, utiliza energía y luego vierte residuos y contaminantes. Y eso que es algo central y nuclear en la actividad económica, siempre se dejaba de lado. Entonces la respuesta es a la pregunta de ¿por qué? Y ahí es cuando introduce, pues lo que os decía antes, ¿no? Enfoques ideológicos, enfoques psicológicos incluso, enfoques culturales, para explicar por qué incluso hasta los economistas heterodoxos daban la espalda a lo medioambiental. Entonces es una aportación tremendísima que, por cierto, también la convirtió en tesis doctoral y tuvo muy buena calificación. Así que de verdad, si tenéis que elegir algo de Naredo, yo no tengo duda, os recomiendo ese libro. Pero ha escrito muchos más muy muy interesantes. Por ejemplo, este de 1993, que es Hacia una ciencia de los recursos naturales. Y es que él, muy ducho en conocimientos interdisciplinares, sabía mucho de ciencias naturales y sabía que ya por esta época la física se había modernizado y ya no hablaba solo de la mecánica newtoniana, esa de, oye, tengo un modelo aquí que lo explica todo y es muy universal y tenemos la verdad absoluta y punto. No, la física ya se había modernizado y se había hecho más humilde, más flexible y había introducido teorías que son todas válidas y correctas, pero que no cuajan entre sí, sino que, por ejemplo, la física cuántica pues no tiene nada que ver con la física mecánica, de hecho en algunas cosas incluso entran en contradicción, pero bueno, es una demostración de que la ciencia de la física se actualizó y dijo, oye, no tenemos la verdad absoluta y tenemos estas herramientas que aportan en su propio ámbito, ¿no? Pues Naredo dijo, esto es lo mismo que tiene que tener una ciencia social como la economía. No hay que estudiar un modelo económico, ni un sistema económico, sino que hay que estudiar la economía con todos los sistemas que operan en él. Por eso decía eso mucho oye, hay que pasar desde el sistema económico, hay que dejar de hablar de sistema económico, que se está hablando solo de un sistema, a economía de los sistemas. El sistema de mercado, como siempre, vale muy bien, pero luego el sistema institucional, el sistema medioambiental, súper importante, el sistema psicológico, todos esos sistemas propios de las ciencias sociales que te aportan también muchos conocimientos para entender cómo funciona la ciencia económica. Y esta es la principal aportación de este libro, que va a repetir muchísimo Naredo en todas sus obras y que creo que es fundamental conocer y difícil no estar de acuerdo con ello, ¿no? Efectivamente, la idea era tener en cuenta también el universo físico y también el institucional y no solo como hace la economía ortodoxa o neoclásica, te hablo aquí de demanda y oferta y a mí me la refanfinfla, no tengo ni idea, no te hablo siquiera de cómo está conformado ese estado, qué geografía tiene, cuál es su tradición, cuál es su cultura política, absolutamente nada de eso cuando es fundamental para entender la evolución de las economías. Aquí tenemos otro libro, yo no me lo he leído, pero lo traigo para hablar de La economía del agua en España, publicado en 1997, que por cierto fue algo que tuvo que escribir ya en el banco, ahí como veis, Banco de Crédito Agrícola, porque en el Ministerio de Economía
en el que estaba trabajando como funcionario, quiso sacarlo a colación y quiso que se hablara de ello y quiso que se publicara, pero no le hacían ni caso, ¿vale? Cuando ya empezó a hablar mucho de agua y mucho de energía, que lo va a hacer a continuación, como a continuación veremos, en el Ministerio de Economía no le hicieron ni caso, todo ese silencio se acabó transformando en me voy de aquí, que quiero hablar de esto, y acabó en el Banco de Crédito Agrícola, donde pudo escribir al respecto. Y entonces en este libro de 1997 os podéis imaginar de qué va la historia, y es del agua, pero no se enfoca como todos hacían en vamos a crear obras hidráulicas para tener más agua y todo el rollo. No, él se enfocaba en realizar una mejor gestión del agua y también, por supuesto, de los ecosistemas y de los paisajes, porque el agua afecta a todo eso y hay que tenerlo en cuenta, no solo decir, venga, más pantanos, más presas hidráulicas, no sé qué, no, la idea era mejor uso de la gestión del agua y eso es algo que nos vendría muy bien haber aprendido de estas cosas hoy día, ¿no? Que sufrimos tanta sequía en tantos sitios. Aquí os traigo otro pensador del que ya hemos hablado en otros vídeos, espero que os acordéis, es Georgescu Roegen, Nicolás Georgescu Roegen, un nombre muy difícil de decir, os acordáis, rumano, seguramente el pionero de la economía ecológica en todo el mundo, o sea que es algo a tener en cuenta, y Naredo aprendió muchísimo de él. Lo leyó, incluso tradujo su libro al castellano y gracias a esa traducción lo tenemos aquí en España. Y recordad que iba de el efecto de la termodinámica, de las leyes de la termodinámica y de las cuestiones energéticas en el ámbito de la economía. Entonces Naredo aprendió muchísimo y lo acabó utilizando en toda su metodología y aquí tenéis un claro ejemplo de ello. Año 1999, de nuevo publicando con este banco de crédito que formaba parte de Argentaria, no lo he dicho, y que ya acabó con la Argentaria, como no lo había dicho, pues ya lo comento, y fijaos que va de la crisis energética, ¿vale? Recordad, la crisis energética de los años 70 había dado muy fuerte y le había hecho a Naredo preocuparse por esto y había empezado a leer a Georgescu Roegen y este es el libro más importante de los que he encontrado hablando al respecto. Está escrito también con más personas, pero el título es Desarrollo económico y deterioro ecológico. Fijaos, lo que hace es llevarse ese análisis de depredador-presa que utilizó para Extremadura a todo el mundo. Y eso es muy difícil, muy ambicioso. Pero ahí está, con su metodología, con sus limitaciones, por supuesto, pero os podéis imaginar cuáles son las conclusiones. Las conclusiones es que hay países, hay regiones del mundo que se aprovechan en términos de recursos naturales y en términos de fuerza laboral y en términos de energético y en términos de ahorro del resto de países o de otros países. Hay una colonización que no es solo monetaria, como siempre se había señalado por parte del marxismo, por ejemplo, sino también de cuestiones medioambientales importantes, de impacto en los ecosistemas, de desequilibrio en la biosfera. Todo eso está incluido aquí con una metodología muy rigurosa, precisa, insisto, con sus limitaciones, porque a nivel planetario es muy difícil hacerlo, pero ahí lo tenéis. Él acaba concluyendo que desgraciadamente, si la vida que se dice que nació en una especie de sopa ahí que no me acuerdo de la expresión concreta, pero una especie de sopa, él dijo que desgraciadamente la Tierra se va dirigiendo a un puré crepuscular porque iba aumentando la entropía, aumentando el vertido de residuos y al fin y al cabo deteriorando ecológicamente todos esos equilibrios, ¿no? Y eso es algo que fue escrito ya hace tiempo, pero que veis que cada vez cobra mayor importancia, desgraciadamente. Y ahora aquí, como libro penúltimo que os traigo, este del año 2006, ¿vale? De Raíces económicas del deterioro ecológico y social, mucho más reciente. En este libro se pone a hablar sobre cuál es la función encubridora del pensamiento económico dominante, es decir, cómo al fin y al cabo se está ignorando los impactos medioambientales y cómo al fin y al cabo se está poniendo en valor las teorías económicas dominantes para que no se hable de eso, para que no se hable de explotación laboral, para que no se hable de extracción de plusvalía, pero para que tampoco se hable de deterioro medioambiental. Y entonces, de nuevo, utilizando todo lo ya aprendido, todo lo aportado en otros libros, pues acaba escribiendo hace no mucho tiempo. Y este es uno de sus últimos libros, fijaos, 101 dardos contra el poder y sus engaños, porque Naredo no solo escribió, como ahí veis, de agricultura, de pensamiento económico, de energía, de agua, de nuclear, sino que también escribió sobre política y sobre sociedad.
Y lo hizo además de una forma muy particular, en la que seguramente no aportó tantas cosas, ¿vale? Como en otras ramas del pensamiento, otros ámbitos del conocimiento, pero sí que tuvo cosas muy chulas, como una crítica muy importante a al propio sistema de partidos políticos, ¿vale? Algo no tan visto para esta época. Este libro es del año 2012 y hay una crítica flagrante. Bueno, eso es, por cierto, es un libro escrito con 101 artículos que se habían escrito para el diario público, pero cuando cerró en el año 2012 su versión escrita, pues sacó este libro, ¿vale? Recogiendo todo eso. Entonces ya os imagináis, en la crisis del año 2008 y todo el impacto de la burbuja inmobiliaria en términos sociales, en términos económicos, una crítica al capitalismo español muy potente y al sistema de partidos, que seguramente una aportación más rompedora, ¿no? Y bueno, hay más libros que no he querido traer, algún otro hay por ahí de la taxonomía del lucro, que está bastante bien, recogiendo también artículos y escritos antiguos. Ha sido, creo que, el último publicado en el año 2019, si no me equivoco, no he traído aquí la portada, pero haciendo una especie de clasificación de cómo los grandes capitales se lucran y a costa de qué, porque efectivamente eso tiene su impacto sobre todo ecológico, pero no solo, también social. Así que nada, aquí tenéis a uno de los mayores grandes pensadores y economistas de España, que tenéis que leer sí o sí. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.